El agrado de recibir aquí al diputado Diego Giuliano, también que fue exministro de Transporte de la Nación. ¿Qué tal, diputado Giuliano? Gabriel Schulz lo saluda. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto grande saludarlo a usted y al equipo. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Diputado, antes de ir a lo que pasó esta semana con respecto a lo del Congreso, lo quiero aprovechar a usted como exministro de Transporte de la Nación. Seguramente está viendo lo que pasa, el esfuerzo que están haciendo los pasajeros para poder registrar la tarjeta SUBE. ¿Esto se podría haber hecho mejor con su experiencia en el Ministerio de Transporte? Mire, siempre se puede hacer mejor porque la idea de nominalizar la tarjeta SUBE, que es hacia donde íbamos desde hace ya 2 años, ¿no? Nominalizarla para que para llegar al bolsillo del usuario, del pasajero. Sucede que lo que no se puede hacer es quedarse a mitad de camino de eso. No se puede, digamos, generar un sistema que tenga una picota, que en poco tiempo la tarjeta que no esté nominalizada cuesta 60% más, sin dar las herramientas para que eso suceda. Y por otro lado, claro, y por otro lado, digo, yo pensaba en el actual secretario de Transporte, ya no ministro, viendo, no prende la tele, no se da cuenta de lo que está pasando, porque puede ser que, yo lo contaba al principio del programa, diputado, que puede ser que uno cometa un error y tenga una buena idea que no puede ser llevada adelante. Una vez que ve lo que está pasando, decir, bueno, demos marcha atrás con todo esto, hagámoslo bien, y después, hay un desinterés por lo que está ocurriendo con gente que quiere ir a laburar. Estos no son los piqueteros que hacen esto, los gobernadores que no quieren esto, los traidores que no lo votaron. Estos son laburantes. Entonces, tampoco a los laburantes van a respetar. ¿A quién respetan? Eso es mi pregunta. No sé si usted tiene respuesta. Yo lo entiendo claramente, lo estoy siguiendo de cerca, estoy viendo cómo se está produciendo yo diría, hay una aglomeración en relación a una política pública que debería tener los tiempos y las herramientas, digamos, las ventanillas abiertas para poder llevarlo adelante. Nosotros, mire, el planteo de que la tarjeta SUBE sea la que reparta el subsidio es un viejo planteo, sí, que Sergio Massa ya había hecho en su momento cuando trabajamos el tema en la Cámara de Diputados. La idea de que esto esté dirigido al bolsillo del pasajero. Ahora, esto hay que hacerlo razonablemente, con las ventanillas, suficientes para hacerlo. Pasa que son días muy complicados en el transporte. Y sí, no solo eso, sino lo que ocurrió con el fondo compensador, ¿no? Donde el presidente, en un gesto, me parece a mí que tiene que ver con revancha con lo que pasó en el Congreso, ha decidido sacarle los subsidios a las provincias. Usted es santafesino, debe saber muy bien en cuánto impacta esto en la población de su provincia. Impacta muchísimo, y la verdad que no se puede desconectar un hecho del otro, porque el martes fue la sesión en la que se cayó la ley ómnibus, digamos, una ley que colapsó en el artículo 6º de 664, o sea, no es que colapsó en el 590, no, colapsó enseguida, sí, cuando empezó a ver el oficialismo que, no contaba con el voto de sus propios aliados. Pero quiero decir, eso pasó el día martes. El miércoles hacen un listado de los, entre comillas, traidores, y ponen a gobernadores, así, una cosa realmente violenta. Y hoy se anuncia la eliminación del Fondo del Transporte del Interior del país. Así es. Con lo cual es muy difícil desconectar una cosa con la otra, y el error está en considerar que esto lo pagan los gobernadores. Claro. Esto lo paga el vecino, la vecina, el votante incluso del propio gobierno, que necesita del colectivo. No solo en el AMBA. El AMBA es indispensable moverse a través del transporte público. En Rosario, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, es fundamental hacerlo también de esa manera. Con lo cual me parece un acto o de emoción violenta frente a esta situación que se dio con la ley ómnibus. Entonces, sale esta cuestión de revancha, por lo que los propios gobernadores están diciendo, ¿no? Están todos reaccionando. Y sí, que el gobierno recorte subsidios al transporte 2 días después de que se cae la ley ómnibus, la sensación es que, no me votaron esto, ahora banca los bondi en tu provincia.
Pero fíjese, el gobernador de Santa Fe, que es el gobernador, como usted bien dice, de mi provincia, pero no de mi partido, está diciendo, yo nunca me imaginé que iban a hacer esto. Claro. ¿Y cómo? De todos modos, las provincias también subsidian el transporte, no solo la nación. O sea, ahora muchas provincias van a tener que redoblar el subsidio porque no creo que puedan sostener sus habitantes, porque además, lo que no entiende el gobierno, me parece a mí, es que a los gobernadores también lo votó la gente, no solo al presidente. Por supuesto. Entonces, es como que no respeta el voto de cada uno de los ciudadanos de cada una de las provincias o las intendencias, donde la Libertad Avanza no tuvo la suerte que tuvo en el país. No hay un intendente de Libertad Avanza, no hay un gobernador. Entonces, me parece que desconocen el voto popular cuando no es para ellos. Esto es fundamental de entenderlo, porque si no, estamos hablando de otra casa, no de la casa de la Argentina. Es como si usted llega a su casa un día y la llave no entra. Bueno, ahí la llave no está entrando, porque la Argentina es una democracia, tiene un sentido constitucional muy claro, hay un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, hay provincias. Todo eso es elegido vía digamos, de la urna. Uh-huh. Entonces, es cierto que tenemos un presidente que, bueno, legítimamente votado. General, sí, perdió la elección general en manos de Sergio Massa, porque Massa gana por 8 puntos. Pero está bien, pero ganó legítimamente, eso es indiscutible. Gana legítimamente y hay que ser respetuoso de ese triunfo que ha tenido el presidente en el balotaje. Ahora, eso no te autoriza para querer cambiar la Constitución por DNU o para querer modificar las bases de la Argentina, que tienen 200 años y que han tenido actualizaciones. La Argentina es un Estado social de derecho. Si usted quiere que la ley de mercado sea la que regule todas las cosas en la Argentina, desde el transporte hasta las relaciones de alquiler, va a tener que cambiar otra cosa que una elección. Entonces, creo que tenemos que ser respetuosos, tolerantes, muy tolerantes, serios en lo que decimos, serios, y no agigantar una grieta que ya más que grieta parece un precipicio. Diputado Diego Giuliano está hablando con nosotros. Jorge Chamorro le quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bueno, algo que ya le pedimos algo un poco más didáctico, porque con Gaby estamos bastante mencionando la importancia de un instrumento de política económica muy denostada por este gobierno, muy denostada, casi maquiavélico, una herejía, el instrumento que es el subsidio, ¿no? ¿Usted nos puede relatar primero si a nivel internacional es común en el transporte público subsidiar para desasnar a mucha gente? Y segundo, ¿cuál es la importancia que tiene para el trabajador? El subsidio tiene un sentido internacional. La verdad que hay infinidad de ejemplos. Y los países más ortodoxos, desde el liberalismo más clásico. A ver, hay subsidio al transporte en Londres. El subsidio al transporte tiene un sentido muy, muy claro. No solo que es un salario indirecto, es una manera indirecta de compensar al trabajador, sino que también beneficia a la pyme, a la gran empresa también, al comercio, porque la fuerza del trabajo se transporta de una manera mucho más acomodada, de tal forma de que es una manera de que también mejore la capacidad adquisitiva del salario. Eso es el subsidio. Hasta tiene un sentido ambiental, yo le diría. Un colectivo equivale a 60 autos particulares dando vuelta por la calle, claro, o a 60 motos, con lo cual, mire, usted lo ve en los lugares del mundo en donde el transporte se deteriora, empieza a aparecer la motito, empieza a aparecer un colapso en lo que es la seguridad vial. Sí. ¿Por qué? Porque el transporte es el que ordena. Entonces, este es el sentido del subsidio en todo el mundo conocido. Ahora, no, incluso sí, perdón, pero para abonar y de paso preguntar su opinión, hablábamos con Gabriel que hasta los empresarios que, bueno, tienen con todo derecho una ideología distinta en lo económico, ortodoxa, tendrían que entender cuánto más en las paritarias lo ayuda que haya un subsidio al transporte y que el trabajador esté conforme porque no pierde gran cantidad de plata en ir y volver del trabajo, ¿o me equivoco? Pero sin duda, y además el concepto de la rentabilidad social del transporte es un concepto moderno. Las ideas de la ley de mercado para el transporte, mire, yo no sé si hay un museo de la ciencia económica en el mundo, pero están en el museo esas ideas. Claro. La idea de que el transporte es un producto comercial exclusivo de la ley de mercado no está en el mundo. Y no está por todo esto que yo le vengo diciendo, por todo lo que es el efecto colateral, lo que se llama la externalidad del transporte. Esto es un concepto en el mundo. Ahora,
el gobierno actual cree que subsidio es un suicidio, no lo interpreta como una inversión. No. Y es en realidad una inversión. Entonces, nosotros defendemos la política de subsidio transparente, ordenada. La tarjeta SUBE ha sido en eso muy importante. Sí. La SUBE es la que cuenta exactamente y transparenta la cantidad de colectivos, los pasajeros transportados, cuánto recauda cada línea, todo. Así es. Y esto que lo decimos en el transporte urbano también se aplica en todo, también se aplica en aerolíneas, por ejemplo. Porque también aerolíneas, si usted mira lo que entra y lo que sale, aunque Aerolíneas Argentinas en este último año ha tenido 32 millones de dólares de activo, de ganancia, y esto hay que decirlo, porque si no parece que es una empresa del Estado. No, ha tenido rentabilidad positiva. Pero digo, incorpora al PBI. ¿Cuánto incorpora Aerolíneas al PBI? Según IATA, que es el organismo internacional de aeronavegación, incorpora 6.000 millones de dólares en turismo, en trabajo, en comercio, en todo lo que significa unir. Claro. Entonces, el problema de este concepto arcaico de la libertad de mercado en el transporte provoca estas situaciones. Y yo creo que los gobernadores hoy lo han interpretado con claridad. Esta reacción, yo diría, de sorpresa que tiene, por ejemplo, el gobernador Puyaro, que dice, yo jamás creí que esto iba a pasar. Bueno, pasó, y la verdad es que tenemos que revertirlo, porque no se trata de un gobernador más o menos que sufra esto. Esto lo sufre el ciudadano que, como siempre se dice, de a pie, pero no tiene que estar de a pie el ciudadano. El ciudadano tiene que tener acceso al transporte. Absolutamente de acuerdo. Diputado Giuliano, gracias por atendernos. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por el contacto. El diputado nacional Diego Giuliano, hablando, además, exministro de Transporte de la Nación, sabe de lo que habla. Estuvo clarísimo ahí. Y el que me gustaría escuchar, que no está hablando, es el actual. Pero lo llamamos y no atiende. ¿Puede creer?